Y pues bueno, hoy venimos al Museo Nacional de Antropología. Este museo es mundialmente famoso ya que se encuentran emblemas de todos los pueblos, desde los antiguos pueblos de Mesoamérica hasta los pueblos de Aridoamérica. Como todos los museos mexicanos, los domingos son gratis para los mexicanos, incluyendo este museo. Pues como podrán ver, en la primera sala se ve todo relacionado a la prehistoria en los primeros pasos del hombre. La mayoría de los investigadores están de acuerdo que los primeros americanos llegaron entre 16.000 a 14.000 años cruzando el estrecho de Bering, que hoy en día une a Siberia, Rusia, con Alaska, Estados Unidos. Aunque otra parte de investigadores han dicho que posiblemente ya existía el ser humano en este continente entre 20.000 a 50.000 años, ya que se encuentra una evidencia en el noreste brasileño de nombre Pedra Furada. Sea cual sea la verdad sobre la población americana, es muy interesante esta parte de este grandioso museo. Y pues aquí estamos en la sala de Teotihuacán, un gran pueblo del Mesoamérica preclásico. Un pueblo que vivió en el centro de México entre el año 100 a.C. hasta el 600 después de Cristo. No se debe confundir con los aztecas, que vivieron en zonas muy similares, pero mucho más antiguo. El mayor legado de este pueblo fue la ciudad de su mismo nombre, Teotihuacán, una de las ciudades mejores trazadas en aquellos tiempos y que cuenta con las históricas pirámides del Sol y la Luna. Desde esa ciudad partían caravanas de comerciantes y viajeros, trayendo mercancías, conocimientos, información y materias primas, entre muchas cosas más. La ubicación de esta gran ciudad permitió a este pueblo contar con recursos naturales y corredores geográficos suficientes para expandirse. Este pueblo fue contemporáneo de los mayas y los zapotecas, con quien de hecho compartían los dioses del agua y la tierra, que para este pueblo eran dioses muy importantes. Como curiosidad de este gran pueblo, su nombre Teotihuacán significa lugar donde los hombres se hacen dioses. Y que también los mexicas después se basaron en el diseño de esta ciudad para construir Tenochtitlan, su capital. Esta es la sala de los toltecas y otros pueblos del Epiclásico. El pueblo tolteca fue otro pueblo que también se estableció en el centro de México desde 800 después de Cristo hasta 1168 después de Cristo. La palabra tolteca significa habitante de Tula. Tula es el nombre de lo que fue su capital. El gran legado de este pueblo fueron conocimientos astronómicos y religiosos que influyeron en muchos pueblos indígenas de Mesoamérica, como también los emblemáticos guerreros atlantes, unas esculturas de alto tamaño que se encontraban en Tula. Los toltecas impulsaron su extensa actividad comercial a lo largo de Mesoamérica. Ellos ocuparon algunas ciudades mayas en Yucatán y influyeron en los aztecas, que justamente ellos saquearon y destruyeron alguna parte de Tula una vez que estos se habían extinguido. Ahora sí estamos en la sala más grande del museo, la sala del pueblo mexica. El gran imperio mexica, o imperio azteca como también lo conocen, estuvo entre los años de 1345 a 1521, justamente el año de la conquista. Este pueblo se estableció también en el centro de México y se fue expandiendo durante las conquistas que fueron realizando. Los grandes legados de los mexicas fue ser un pueblo bastante guerrero, bastante exitoso en ese ámbito, como también fueron exitosos en la agricultura y comercio, como también por su arte en la arquitectura. Ellos se ubicaban en lo que ahora viene siendo la Ciudad de México, más específicamente en el Zócalo, en el que era conocido como el Templo Mayor. Como se mencionó anteriormente, su lado bélico también fue influenciado en su religión, donde realizaban un montón de sacrificios de maneras un poco dolorosas, diría yo. Sus mayores rivales de este pueblo eran los pueblos purépecha y los tlaxcaltecas, y pues los mismos españoles cuando llegaron a conquistar.
Al igual que todos los pueblos de Mesoamérica, ellos también creían en una gran cantidad de dioses, pero el más importante era Quetzalcóatl. Su capital era Templo Mayor en México Tenochtitlan, lo que ahora viene siendo el centro histórico de la Ciudad de México. Desgraciadamente esta ciudad fue destruida en su casi totalidad por los conquistadores españoles y fue descubierta sus ruinas hace relativamente poco tiempo. Este templo fue construida en medio de un lago donde los mexicas vieron a un águila devorando una serpiente. Así es, lo que viene siendo nuestro símbolo de la bandera. Un emblemático penacho. También nos dejaron un gran legado en su agricultura, el cual México se influyó mucho en ella. La emblemática Piedra del Sol, una piedra que está fracturada, como podrán ver, el gran emblema del pueblo mexica, y también sigue siendo un gran emblema de nuestra nación mexicana. Es el que aparece en las monedas de 10 pesos. Esta es la sala de los pueblos oaxaqueños. El pueblo de los zapotecas fue un pueblo que habitó entre los años 500 a.C. a 900 después de Cristo y llegó a abarcar lo que viene siendo ahora Oaxaca, Guerrero y Puebla. Ellos se autonombraban gente de las nubes, pues la mayoría de sus ciudades se encontraban en lugares muy altos, como su capital, Monte Albán. Ellos se destacaron por su sistema de escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario, el cual prácticamente fueron los pioneros en Mesoamérica, como también se destacaron por sus terrazas agrícolas. Otro pueblo que habitó esa zona fue el pueblo mixteca, que vivió de los años 900 a 1521 después de Cristo. Este pueblo fue conquistado por los aztecas. Su legado fue su estilo cerámico, los objetos fabricados en oro y las códices escritos en pictogramas. Antes de ser conquistados por los aztecas, se tuvieron que unir con los zapotecas para resistir, pero finalmente ellos perdieron y los aztecas los conquistaron. Esta sala es de los pueblos de la costa del Golfo. La cultura olmeca fue una cultura que vivió alrededor de los años 1200 a.C. a 400 a.C. Suelen ser considerados las madres de las demás culturas mesoamericanas, pues fueron la primer cultura. Su mayor legado fue el arte a través de las piedras talladas, entre ellas están las famosas cabezas olmecas, las cuales pesaban 30 toneladas e incluso las movían hasta 100 kilómetros. También en esta región estaba la cultura totoneca, que vivió de los años 250 a 1500 después de Cristo, y su legado fue su trabajo también en la piedra. Su capital fue el Tajín. Bueno, ahora estamos en la sala de los impresionantes mayas. Lo que para muchos es la más sorprendente cultura de Mesoamérica se desarrolló en el sudeste de México, especialmente en la península de Yucatán, hasta el norte de Centroamérica. Su época de esplendor fue entre los años 250 a 900 después de Cristo, cuando se construyeron grandes ciudades como Chichén Itzá y Uxmal, entre otras más. De los mayores legados de esta grandiosa cultura está su arquitectura con su sistema de escritura, sus conocimientos en astronomía, las matemáticas y, por supuesto, su calendario. Igual no olvidemos que este último causó la paranoia del supuesto fin del mundo en diciembre del 2012. También se tiene que aclarar que no conformaron un gran imperio, sino que se organizaban en diversas jefaturas y estados en las cuales competían y se ayudaban mutuamente. Aunque también cuando no se ponían de acuerdo, pues llegaban a las guerras. La ciudad de Chichén Itzá forma parte de las nuevas 7 maravillas del mundo. En la agricultura maya podemos encontrar productos como maíz, frijoles, calabazas y chiles. Todos estos forman parte de la actual dieta mexicana. Al igual que todas las culturas de Mesoamérica, los mayas también creían en una cantidad de deidades o dioses, el cual el más importante era el dios serpiente Kukulcán. Su misma religión contemplaba 13 niveles en el cielo, 9 niveles en el inframundo y por supuesto que entre ellas 2, el mundo de los vivos. Era tan importante la devoción religiosa en los mayas que los gobernantes mayas también eran sumos sacerdotes. La escritura maya fue tan bien organizada y completa que es la única de la América precolombina que tenía la capacidad de pasar por escrito todo el lenguaje hablado.
Otro de los grandes legados de ellos, como se mencionó anteriormente, fue la astronomía. Según su creencia, el cielo podía obtenerse de herramientas adivinatorias, es decir, los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, por lo que formulaban las profecías. Y con un solo margen de error de 2 horas, los mayas lograron medir el ciclo de Venus de 584 días. Las ciudades mayas también contaban con palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y campos de juego de la pelota, como muchas culturas de Mesoamérica. Pero al no tener un plan urbano formal, estas ciudades construían de manera un poco desorganizadas. Bueno, esta es la sala de los pueblos de Occidente, entre ellos los enemigos de los mexicas, los purépechas. El periodo de este pueblo data de los años 1200 a 1530, cuando firmaron los tratados con los españoles. Uno de los mayores legados de este pueblo fue resistir a las invasiones mexicas, y no solo eso, sino que también llegaron a invadir territorios mexicas. Su capital fue la ciudad de Tzintzuntzan. Aquí estamos en la última sala, la sala de los pueblos del norte, o también conocidos como los pueblos de Aridoamérica. A diferencia que la mayoría de los pueblos fueron de Mesoamérica, Aridoamérica se caracterizaba por ser un clima mucho más violento por los habitantes. Es por ende que los pueblos de Aridoamérica migraban y realmente sus ciudades las abandonaban al poco tiempo. Como dice el mismo nombre, se caracterizaba por un clima muy seco y árido, el cual a veces hacía un frío o calor muy extremo. Y esto hacía que estos pueblos fueran nómadas que tenían que migrar más rápido que los de Mesoamérica. Entre los mismos pueblos se mantuvieron bastantes aisladas y no formaron una identidad común, pues, como dije anteriormente, eso influye por la migración. El desierto de Sonora, desierto de Chihuahua y la Sierra Madre Tarahumara fue el lugar de estos pueblos. Esto se puede llamar como una maqueta a tamaño real de lo que era Paquimé. Paquimé es una joya de Aridoamérica, orgullosamente patrimonio de la humanidad, ubicada en nuestra Chihuahua, entre Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Maqueta de las famosas 40 casas ubicadas en una cueva en el municipio de Madera, orgullosamente también Chihuahua. Y a pesar de que no dio todo el tiempo para recorrer todo el museo, se recorrió lo más importante, a mi parecer, y muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima.